Buenas noches, les habla Azucena Gil desde el CEAD de Bucaramanga. Hoy vamos a trabajar las medidas bivariantes, pero la regresión y correlación lineal múltiple. Ya en la CIPAS anterior habíamos hablado sobre regresión y correlación lineal simple, ¿no? En este momento vamos a hablar sobre regresión y correlación lineal múltiple. Algunas observaciones generales que yo reitero y todas las veces vuelvo y hablo sobre ellas porque son importantes. El horario de atención, martes y viernes de 5 a 7 p.m. en Teams. Para los aportes, medidas bivariantes, usar la plantilla, el paso 4, pues es mucho más fácil que cuando ustedes colocan toda la información ahí directa en el foro. Entonces es más fácil que yo baje el documento y lo revise. La plantilla está colocada ahí en el foro, en uno de los mensajes que yo envié. Esa plantilla tiene algunas cosas que ustedes, si no las miran, no las tienen en cuenta, pues después cuando yo revise, pues yo les voy a decir que no las han realizado. Entonces, en la plantilla, que es la que en este momento estoy mostrando, pues tiene las partes que ustedes ya deben conocer, la portada, los objetivos, etcétera. Luego viene lo correspondiente al mapa mental, que eso en general sobre todas las medidas estadísticas bivariantes de regresión y correlación, en inglés, naturalmente. Luego viene la definición de conceptos. Entonces hay 6 conceptos: diagrama de dispersión, correlación lineal simple, coeficiente de determinación, correlación positiva, correlación negativa, coeficiente de correlación lineal. Y luego viene un ejercicio práctico. Ese ejercicio práctico ustedes deben haberlo escogido para que no se repita entre los compañeros. Hay 5 ejercicios que aparecen en la guía de aprendizaje. Para ese ejercicio práctico deben hacer el diagrama de dispersión, indicar el tipo de asociación entre las variables, coeficiente de determinación y correlación, el modelo matemático de confiabilidad, el grado de relación entre las variables. Y luego ya viene la actividad que tiene que ver ya con la base de datos que hemos venido manejando y usando todo el tiempo, que es la caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre los años 2014 y 2021, que es con la que hemos trabajado todo el tiempo. Deben tomar 2 variables cuantitativas que tengan relación, o sea, debemos buscar al mirarlas que nosotros pensemos en que existe una relación entre ellas. Una variable dependiente y una variable que sea independiente. Hacer el diagrama de dispersión. Nuevamente, tipo de asociación entre las variables, coeficiente de determinación y correlación, modelo matemático y la parte de confiabilidad, el grado de relación entre las 2 variables. La relación de la información obtenida con la problemática abordada. ¿Cuál es la problemática abordada? Nosotros estamos hablando de las madres adolescentes en el departamento de Caldas entre los años 2014 y 2021. Entonces, ahí toda la información que ustedes obtuvieron anteriormente, con base en ella, entonces ustedes deben hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, si el grado de relación entre las variables, no hay grado de relación entre las variables, por decir algo. Entonces, ¿por qué será que no existe ese tipo de relación entre las variables que yo tomé dentro de esa base de datos? ¿Qué factores pudo haber influido en que no se pudiera establecer una relación entre esas 2 variables? Lo mismo va a pasar con ya la parte de regresión y correlación lineal múltiple. Aquí hago una aclaración. Hay estudiantes que me han preguntado que cuántas variables independientes. Miren y observen que aquí nos hablan de, ahí está clarito, las variables independientes son 2 y la variable dependiente es 1. Me han preguntado que si
que si son 5, que si son 3, que si son todas las de la base de datos. No, lo que dice ahí, ustedes cogen 2 variables independientes y una variable dependiente y con ella hacen nuevamente todo lo que hicieron anteriormente. El diagrama de dispersión, el tipo de asociación entre las variables, el coeficiente de determinación y correlación, el modelo matemático y de confiabilidad, el grado de relación entre las 2 variables que tienen que ver con correlación y la relación de la información obtenida con la problemática abordada. En eso consiste este paso 4. Bueno, también tenemos un grupo que se llama Estadística Azucena Gil 1604. Está en Teams, es un grupo creado en Teams. Entonces hay que utilizarlo de manera adecuada, revisarlo constantemente, debido a que en él se colocan los anuncios importantes. Por ejemplo, los que se dieron cuenta, ahí está, siempre que yo programo un CIPAS o que va a haber una web o todas esas cosas, yo allá inmediatamente coloco la información. Igual cuando las hacen los enlaces de las grabaciones también se colocan allá para que ustedes con facilidad también las puedan obtener desde ahí. No se puede usar Skype, hay que utilizar siempre el chat de Teams. Y esto es muy importante y hay varios estudiantes que no han tenido en cuenta este aspecto que estoy revisando y entonces no quedan registrados porque ahora allá van a quedar registrados quiénes son los que asisten o no asisten a los CIPAS. Es fundamental que en Campus Virtual, sitio por donde entran a los cursos, se inscriban y luego ahí mismo confirmen la asistencia a los CIPAS. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en la asistencia. Y lo otro importante es que el paso 4 tiene un valor de 120 puntos y la fecha de cierre es el 22 de noviembre, o sea, la semana entrante, la semana que viene. Bueno, seguimos trabajando con la base de datos del paso 2, caracterización de madres adolescentes del departamento de Caldas entre el año 2014 y 2021. Ahí hay unas variables cuantitativas discretas y unas variables cuantitativas continuas, porque todo lo que vamos a hacer en este paso 4 es con variables cuantitativas. Está el año de nacimiento, el mes de nacimiento, el número de controles asistidos, cuántos métodos anticonceptivos conoce, el número de hijos vivos, el hogar familiar, dentro de las variables cuantitativas discretas. Y dentro de las continuas está el peso del recién nacido, la talla del recién nacido, el tiempo de gestación de la madre al tener el bebé, la edad de la madre, a qué edad inició relaciones sexuales y la edad del padre. Esto es importante que lo tengan en cuenta para saber escoger lo que van a utilizar. Ahora vamos a recordar algo sobre las medidas bivariantes. Las medidas bivariantes quiere decir que hay 2 o más variables, permiten relacionar 2 o más variables con el propósito de determinar la relación que hay entre ellas. Sí, entre ellas. Para llevar a cabo este análisis de relación entre variables, son necesarias la regresión y la correlación. Cuando se emplea más de una variable independiente, las independientes son las de la X, el eje de las X, para evaluar una variable dependiente, que es la que tiene que ver con el eje Y, cuando estoy haciendo la gráfica, es conveniente utilizar un método de regresión múltiple, que consiste en el mismo procedimiento de una regresión lineal simple, describir la ecuación de regresión, determinar el coeficiente de determinación y analizar la correlación entre las variables. Es el mismo proceso, sino que aquí ya no vamos a tener una sola variable independiente, sino vamos a tener 2. Entonces, vamos a trabajar solamente con 2 variables independientes. ¿Se puede trabajar con más? Sí, pero en nuestro ejercicio o en el trabajo que estamos haciendo solamente vamos a trabajar con 2 variables independientes, x1 y x2. Bueno, regresión y correlación. Recordemos, la regresión da lugar a una ecuación matemática que permite describir la relación entre 2 o más variables cuantitativas. Y la correlación
Mide la relación de cercanía entre dos o más variables cuantitativas. Otros conceptos que ya yo los había trabajado en el CIPAS anterior, pero que es importante recordarlos nuevamente. Está el modelo matemático, que es la estructura matemática que define el comportamiento de los datos. El coeficiente de determinación, que se denota R al cuadrado. Todavía hay muchas personas que cuando mandan los aportes están colocando otras letras, otros símbolos, y entonces a veces pues es difícil de entenderles qué es lo que quieren decir o qué es lo que están queriendo indicar con los valores que han encontrado. Te da junto con el modelo matemático en porcentaje, indica si el modelo matemático es confiable o no. Entonces, esto es muy importante. El valor de ese coeficiente de determinación nos va a permitir mirar si el modelo matemático que se encontró es confiable o no. Entonces, la confiabilidad se trabaja con base en el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación R es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. ¿Y qué pasa con ese coeficiente de correlación que nos va a permitir mirar el grado de relación que hay entre las variables? Entonces, para eso, luego que ya lo tengo, he encontrado el valor del coeficiente de correlación, se revisa en una tabla, que llama la tabla de Pearson, y de acuerdo a los rangos que ahí nos estipula, se mira qué grado de correlación o de relación entre las variables hay. Entonces, no hay correlación si está entre 0 y 0.30. Correlación mínima si está entre 0.30 y 0.60. Correlación regular si está entre 0.60 y 0.80. Correlación aceptable si está entre 0.80 y 0.90. Correlación excelente si está entre 0.90 y 1. Y correlación perfecta si es igual a 1. Esos valores de la correlación pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Sí? Entonces, depende de qué, si tenemos una relación directa o si tenemos una relación inversa entre las variables. Regresión lineal múltiple. La regresión es un método que se emplea para pronosticar o predecir el valor de una variable en función de los valores dados de la otra o de las otras, cuando se trabaja más de dos variables. A continuación se desarrollarán estos conceptos suponiendo dos variables independientes, porque así es que vamos a trabajar el ejercicio. Para más variables independientes solo basta conseguir los mismos pasos, o sea, se trabaja igual, pero aquí solamente vamos a trabajar para dos variables independientes. La ecuación de regresión está dada por, entonces esta es la ecuación de regresión lineal múltiple. Y igual a A más B sub 1 por X sub 1 más B sub 2 por X sub 2, porque solamente vamos a tener dos variables independientes, X sub 1 y X sub 2, y una variable dependiente, que es ¿quién? Y. Entonces, Y es la variable dependiente, o sea, la que se va a predecir. X sub 1 y X sub 2 son los valores de las dos variables independientes. B sub 1 y B sub 2 son las pendientes asociadas con cada variable independiente respectivamente. Y A es el intercepto de la variable Y. Entonces, esa es la ecuación y de esa manera es que se va a trabajar, se va a manejar. Una vez obtenida la ecuación de regresión, se halla el coeficiente de determinación y luego el coeficiente de correlación, que es la raíz cuadrada del valor correspondiente al coeficiente de determinación. Aquí ya vamos a empezar a hacer el ejercicio práctico. Realmente aquí lo más importante es esta partecita, la del ejercicio práctico, para que ustedes vean cómo es que tenemos que desarrollar y trabajar
este tipo de regresión múltiple. Entonces dice, el jefe de producción de una empresa manufacturera desea estimar los gastos indirectos de producción con base en el número de horas de trabajo y en el número de horas máquina. En la siguiente tabla se relaciona la información correspondiente al primer semestre del año, es decir, para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El jefe de producción define X1 como horas de trabajo en cientos, X2 como horas de máquina en cientos y Y como los gastos indirectos de producción, cientos de miles de pesos. Entonces, este es el ejercicio que vamos a manejar. Fíjense que ahí tenemos dos variables independientes, X1 y X2, que van a ser las horas de trabajo y las horas de máquina. Y Y, que es la variable dependiente, que son los gastos indirectos de producción. Entonces, si yo nomás aquí hago el análisis, yo veo que si las horas de trabajo aumentan, pues naturalmente que los gastos indirectos de producción también van a aumentar. Si las horas de máquina aumentan, también los gastos indirectos de producción van a aumentar. Si las horas de trabajo disminuyen, disminuyen los gastos indirectos de producción. Y si las horas de máquina disminuyen, disminuyen los gastos indirectos de producción. Ese análisis hay que hacerlo para saber si estamos trabajando la relación que sea directa o inversa, pero en este caso es totalmente directa. Y la trabajo teniendo presente cada una de las variables independientes relacionándola con quién, con nuestra variable dependiente. Entonces, ahí de esa manera se hace para poder saber, porque varias personas me han preguntado, ¿y cómo yo hago para determinar esa parte? De si es directa o es inversa. Entonces, ustedes van a establecer la relación entre, van a mirar cómo se relacionan cada una de las variables independientes con la variable dependiente que tenemos en este caso. Aquí tenemos la tabla. Teman gastos indirectos de producción. Está X1, que ya sabemos que X1 es las horas de trabajo, X2, que son las horas de máquina, y Y, que es los gastos indirectos de producción. Estos valores corresponden el primero para el mes de enero, es la segunda fila completa para el mes de febrero, la tercera para el mes de marzo, la cuarta para el mes de abril, la quinta para el mes de mayo y la sexta para el mes de junio. En esta tablita vamos a determinar el diagrama de dispersión y a determinar el tipo de asociación entre las variables, que es lo que le estamos hablando de si es directo o es inverso, tipo de asociación que hay entre las variables. Vamos a encontrar el coeficiente de determinación R al cuadrado y la correlación R. Vamos a determinar el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Y vamos a determinar si es confiable. Si es confiable, revisamos el coeficiente de determinación. Eso es importantísimo, porque todavía hay estudiantes que en este momento no saben cómo hacer para mirar si es confiable o no es confiable. Les vuelvo y repito, para mirar si el modelo matemático es confiable o no es confiable, se utiliza el valor que nos da el coeficiente de determinación, que se pasa a porcentaje. ¿Cómo lo pasamos a porcentaje? Multiplicando por 100, y que nos va a dar el grado de confiabilidad de ese modelo matemático. Y determinar el grado de relación o correlación entre las variables, que para ello se utiliza R, el coeficiente de correlación, y la tabla de Pearson, en donde nosotros miramos qué tipo de correlación hay entre las variables. Esta tablita, que ya se ha manejado pues para los ejercicios anteriores, también pues hubo necesidad de manejar. Bueno, entonces vamos a empezar. Hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Ustedes lo saben, en Excel o en Infostat. Es mucho más sencillo en Infostat.
Los que tienen la posibilidad de hacerlo en Infostat, es mejor que lo hagan. El Excel, pues toca tener más cuidado para poder hacer las cosas. He visto que hay ejercicios que por más de que tienen los datos como debe ser, que en lugar de puntos hayan colocado las comas, que hayan colocado los datos en la columna correspondiente, aún todavía presentan errores y a veces pues yo no les puedo indicar porque como ustedes me mandan solamente las tablas, pues yo no sé dónde realmente es que está el error. Todos los datos, la información bien, pero el ejercicio está mal. Entonces, pasar acá primero a Excel. Hay que mirar una cosa, yo creo que de pronto muchos de los errores que tienen algunos es, cada inicio debe aparecer la palabra general en el formato de número, porque estoy viendo que para algunas personas es el error que están cometiendo y por eso las respuestas y lo que están haciendo no les está dando adecuadamente. De no olvidar, debe aparecer general. Es que el Excel tiene ciertas condiciones que tenemos que saber aplicar para poderlo trabajar, si no, no se puede trabajar. En Excel no podemos hacer una sola gráfica, hay necesidad de hacer dos gráficas y relacionando cada variable independiente con la dependiente. Entonces, para poder hacer, en cambio en Infostat solamente se hace una sola gráfica, porque él directamente ya me arroja la gráfica correspondiente. Entonces vamos a mirar cómo hacemos la gráfica aquí en Excel. Vamos por insertar. Estos datos que tengo aquí pues son los mismos datos que tengo allá, pero yo ya solamente tengo los datos, ¿no? Correspondientes a X1, que son las horas de trabajo, a X2, que son las horas de máquina, y a Y, que son los gastos indirectos de producción. Generalmente siempre se deben colocar primero las variables independientes, las columnas correspondientes a las variables independientes, y luego la correspondiente a la variable dependiente. No solamente para este caso, sino también cuando solamente estamos trabajando con una variable independiente y una dependiente. Siempre debe estar primero la independiente y luego debe estar la dependiente. Entonces vamos por insertar el gráfico, que es insertar gráfico de dispersión. Y luego que tengo acá, doy clic derecho y busco donde dice seleccionar datos, en la parte de arriba. Ahí me aparece una nueva tablita, le doy donde dice agregar. Y entonces vamos a colocar el nombre, va a llevar la gráfica, le vamos a colocar los rangos de valores de X y los rangos de valores de Y. Entonces aquí vamos a trabajar con cada una de las variables por separado. Entonces aquí en la primera vamos a trabajar horas de trabajo, que es X1 versus los gastos. Entonces, horas de trabajo versus gastos. Gastos indirectos, ¿no? Eso es los que... Luego me ubico donde dice X y voy a trabajar con la primera, que son las horas de trabajo. Entonces selecciono las horas de trabajo del primer número hasta el último número. Ahí ya está tomando el rango. Y aquí en Y, pues primero borro lo que está ahí. Y luego tomo los números correspondientes a Y. Le doy a aceptar. Nuevamente aceptar. Y ya tengo la gráfica. Si me ubico sobre un puntico de estos y hago clic derecho, entonces busco donde dice agregar línea de tendencia. Y ahí ya me va a aparecer la línea de regresión. Aquí no vamos a encontrar el coeficiente de terminación ni la ecuación, porque nosotros estamos trabajando es con regresión múltiple. Entonces ya tengo una primera gráfica. Si observamos la gráfica,
lo que hace un rato dijimos, que pasa que si las horas de trabajo aumentan, es que va a pasar con los gastos indirectos, también van a ir aumentando. Entonces, para que ustedes observen, entonces hay una relación directa, ¿no?, entre esas dos variables. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para x sub 2. X sub 2 son las horas de máquina. Entonces vamos a hacer la otra gráfica. Entonces, insertar gráficos de dispersión. Vamos aquí al primero. Y luego doy clic derecho. Mal. Seleccionar datos. Luego agregar. Y aquí pues sería, el nombre del gráfico sería horas de máquina y gastos indirectos versus gastos indirectos. Bueno, donde está X, le vamos aquí a tomar las horas de máquina, que son X sub 2, solamente los numeritos, ¿no? Y aquí donde dice valores en Y, borro lo que tengo ahí y tomo los valores numéricos que hay en Y. Luego le doy a aceptar. Nuevamente aceptar. Y ya tengo aquí la otra gráfica. Me ubico sobre un puntico de ellos, de los que tengo ahí. Y le doy a agregar línea de tendencia. Ya tengo ahí la línea de tendencia. Ya tengo las dos gráficas. Entonces relacioné las horas de trabajo, que era lo correspondiente a la variable independiente x1, con los gastos indirectos, que es nuestra variable dependiente, y obtuvimos esta gráfica. Y luego relacioné las horas de máquina con los gastos, las horas de máquina, que son la variable independiente, con la variable dependiente gastos indirectos, que es la otra gráfica que tenemos aquí en este momento. Ya teniendo las dos gráficas, esas son las dos gráficas que podemos obtener en Excel. Ahora sí ya viene la otra parte. Para la otra parte, entonces nos vamos por datos, la parte de arriba en Excel, datos. Y aquí viene algo que es importante que ustedes lo tengan presente, porque muchas veces en Excel no está, o sea, cuando le doy datos no aparece, y necesitamos algo que llama análisis de datos. Si no aparece, entonces una forma de hacerlo es dar clic derecho, y ahí nos va a aparecer algo que dice personalizar la cinta de opciones. Entonces le damos ahí, y vamos a encontrar aquí una parte que dice complementos. Y luego si vienen acá lo que nosotros necesitamos, que son las herramientas para el análisis. Que nosotros vamos ahí a herramientas para el análisis. Y abajo, donde dice complementos de Excel, le digo ir. Al darle ir, entonces yo aquí selecciono herramientas para análisis BBA, y le doy a aceptar. Entonces ya me aparece acá. Yo no lo hago porque ya las tengo ahí. Entonces le doy herramientas para análisis BBA, y le doy a aceptar. ¿Listo?
Bueno, entonces ya tenía eso, inmediatamente le aparece ahí análisis de datos. Estando en datos, ¿no? Estamos en datos porque no hemos salido de datos. Entonces me ubico en análisis de datos, doy clic y busco aquí dentro de las funciones para análisis la que se llama regresión. Y doy clic sobre ella. Le doy a aceptar. Entonces, aquí, donde dice rango Y de entrada, voy a volverlo a hacer completo. Vamos a colocar los valores de Y que tenemos acá en la tabla. ¿Listo? Y donde dice rango X de entrada, no voy a tomar una sola columna, sino voy a tomar las dos columnas. O sea, la correspondiente a la variable independiente X1 y a X2 con los datos. Y luego que ya hago eso, entonces le doy a aceptar. Inmediato me aparece otra hoja. Otra hoja donde me aparece el resumen de la información que yo necesito para poder trabajar la parte de regresión, correlación. Y para poder construir nuestro modelo matemático. Entonces, ustedes verán acá que dice coeficiente de determinación. Este va a ser el valor del coeficiente de determinación, que es 0.78. Y nos dan el coeficiente de correlación, que es 0.88. Entonces, observemos que ahí tenemos los dos coeficientes, el de determinación 0.78 y el de correlación 0.88. ¿Listo? Que yo ya lo tengo por aquí. Coeficiente de determinación 0.78, coeficiente de correlación 0.88. Bueno, y para formar mi modelo matemático, entonces vamos aquí a la parte de abajo donde dice coeficientes, dice intercepción, variable x1 y variable x2. Y con estos tres valores que tengo aquí donde dice coeficientes, es que yo voy a armar mi modelo. ¿Listo? Mi modelo matemático. Debémonos que para la variable x1 aparece 0.72. Entonces será 0.72 y igual, ¿no? Porque siempre para armar la ecuación vamos a tener y igual 0.72 x1 más, porque está positivo el otro valor, 0.90 x2 y la constante o el valor con que se intercepta va a ser menos 18.27. Entonces aquí tengo x1, x2 y la constante. Entonces yo ya la tengo acá anotada. 0.72 x1 más 0.90 es x2 menos 18.28. Yo hice pues aproximación, ¿no? Tomé todos los valores y no tomé solamente dos cifras después de la coma. Entonces, de esa manera ustedes lo deben realizar en Excel para poderlo trabajar. Ahora vamos a mirar para que ustedes vean que si realmente, sea que yo lo haga en Infostat o sea que yo lo haga en Excel, los resultados van a ser iguales. Entonces vamos ahora a hacerlo en Infostat. Entonces para trabajarlo en Infostat yo necesito es la tablita, ¿no? La tablita que yo ya la tengo acá. Entonces voy a seleccionar la tablita. Naturalmente con la X1, X2 y Y. Toda la tablita completa. Luego me voy a Infostat. Voy a archivo
nueva tabla. Y aquí sobre este rectángulo que está con color azul diferente, doy clic derecho y digo pegar incluyendo nombre de columnas. Esto que no me la incluyó, no me la tomó. Espérame un segundo, reviso qué pasó. Aquí yo no le di control C. ¿Sí? No le había dado control C. La seleccioné, pero no le di control C. Entonces, ahora sí, ya la seleccioné y le di control C. Y ahora sí me voy para archivo, nueva tabla, doy clic derecho, pegar incluyendo nombre de columnas y ya me pegó la tablita, que era lo que yo necesitaba. Esta es la tablita que necesitamos. Aquí es muy importante, igual que allá les dije que en Excel miraran, que estuviera general, aquí es muy importante mirar el tipo de datos. Entonces yo me ubico en la primera columna y doy clic derecho y busco donde dice tipo de datos. Ahí debe aparecer real. ¿Listo? Debe aparecer real. Y para la base de datos de las adolescentes siempre debe aparecer real. Ahora nos vamos para la segunda. Hago lo mismo. Tipo de dato y debe aparecer real. La tercera, tipo de dato y debe aparecer real. Listo, ya sé que los datos están bien, son reales. Cuando ya tengo eso claro, entonces me voy a donde dice estadísticas y busco donde dice regresión lineal. Fíjense que aquí ya me están apareciendo las tres variables que estamos manejando aquí, x1, que es variable independiente, horas de trabajo, x2, que es variable independiente, horas de máquina, y y, que es variable dependiente, gastos indirectos de producción. Entonces, las variables independientes las colocamos aquí donde dice regresoras, y la variable dependiente aquí en la parte de arriba, donde dice variable dependiente. Doy clic sobre la variable y luego con la flechita la paso para allá. Doy clic en X1 y con la flechita la paso aquí para regresoras. Doy clic en X2 y con la flechita la paso aquí para regresoras. Y luego le doy a aceptar. Me aparece esta tablita donde dice análisis de regresión lineal. Debe estar chuleado, coeficientes de regresión y estadísticos asociados, tabla de análisis de varianza y ordenada al origen. Y le doy a aceptar. Fíjense, aquí ya me apareció la gráfica, pero en esta gráfica, esos predichos a qué hacen relación, a qué hace relación a X1 y a X2. Y donde dice Y, esa Y es la variable dependiente, nosotros la llamamos Y, pero el Y son los gastos indirectos de producción. Ustedes ya le colocan el título, arreglan aquí qué son los predichos, también colocan aquí en Y cuál es la variable dependiente y ya. De aquí ya tenemos nuestro análisis. Con base en esto es que empezamos a trabajar. Fijémonos. Aquí nos hablan de, para hacer el modelo matemático, tengo X1, que es donde dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados, entonces aparece aquí X1, que es 0.72, ¿dónde es que, cuáles son los valores que voy a tomar? Donde aparece EST, que son los estadísticos, EST. Entonces, X1, 0.72, X2, 0.90,
y la constante menos 18,28. Miramos aquí, y es igual a 0.72 por x sub 1 más 0.90 por x sub 2 menos 18.28. Con eso ya armo mi modelo matemático. Y luego me voy aquí arriba, donde dice R2, después de la N, que me indica el tamaño de la muestra, que es un 6, R2 aparece 0. R elevado al cuadrado. 0.78, que va a ser el coeficiente de determinación. Entonces miremos acá. 0.78, coeficiente de determinación. En Infostat no nos dan el coeficiente de correlación, pero nosotros lo podemos calcular sacándole la raíz cuadrada. Entonces, a el coeficiente de determinación. Entonces, ya de aquí sacamos los datos, ¿no? Entonces, acuérdense, es donde aparece EST, porque algunos toman la información del lado que no es donde aparece E punto, no es esa, es donde aparece EST punto. Esa es la que deben tomar para poder hallar el modelo matemático. Entonces, ahora ya tenemos aquí la información. Entonces, si yo quiero hallar el coeficiente de correlación, porque en Excel sí se halla fácilmente, vamos a hacerlo aquí con la calculadora. Entonces, vamos a hallar la raíz cuadrada de ¿quién? De lo que nos da el coeficiente de determinación, que es 0.78. 0.78. Y eso nos va a dar en decimal 0.88, que es el valor que tengo aquí, que encontramos en Excel, y ya completamos esto que tengo acá, que es lo que forma parte del ejercicio que estamos trabajando. Entonces, dijimos que era una relación directa. Si la relación es directa, la correlación es positiva. Realice el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. El diagrama de dispersión ya se hizo. Entonces estamos hallando el tipo de asociación entre las variables. Es una relación directa, porque si aumentan las horas de trabajo, aumentan los gastos indirectos de producción, o si aumentan las horas de máquina, aumentan también los gastos indirectos de producción. Una correlación positiva, porque la relación es directa. Si la relación fuera inversa, la correlación sería negativa. Calculamos el coeficiente de determinación, que nos dio 0.78, y el coeficiente de correlación 0.87, que eso es lo que corresponde aquí al segundo punto. Encuentre el coeficiente de determinación y de correlación. Tercer punto nos dice, determine el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra y indique si es confiable. Entonces, tenemos el modelo matemático, que lo hallamos tanto por Excel como por Infostat, y para mirar si es confiable, entonces tomo el valor del coeficiente de determinación, que es 0.78, lo multiplico por 100. Multiplicar por 100, una forma sencilla, es correr el punto o la coma 2 lugares a la derecha, y eso nos va a dar 78%. Si no, pues lo hacen en una calculadora, igual obtienen el porcentaje. Y entonces nosotros miramos que un 78% es un modelo matemático bastante confiable, ¿no? No completa, no excelente, no, la confiabilidad no es excelente, pero sí es bastante confiable. Y ya nos piden determinar el grado de relación o correlación entre las dos variables. Entonces, el coeficiente de correlación nos dio 0.88. Es que hacemos con ese no se hace porcentaje, el que se hace porcentaje es el de determinación. En algunos trabajos he visto que están sacándole también porcentaje al coeficiente de correlación. No, es decir, es el valor decimal, se trabaja con el valor decimal. Yo busco 0.88 aquí en mi tabla, que va a estar entre
0,80 y 0,90, ¿cierto? En ese rango va a estar 0,88 y eso corresponde a una correlación que aceptable. Entonces ahí, grado de relación o correlación aceptable. Ya con base en eso, pues se saca la conclusión final con base en el ejercicio que se está haciendo. Entonces, pues eso era lo que yo les traía para hoy. Muchísimas gracias por la atención y no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud o si está claro de lo que hablamos hoy. Las escucho. De mi parte está muy claro, doctora. Muchísimas gracias. Esa era la partecita que ya estaba viendo que había mucha dificultad, entonces dije voy a hacer el sí paso hoy para que puedan solucionar sus problemas y puedan adelantar, porque la mayoría pues ya va ahí, son muy poquitos los que están todavía como un poco quedados, pero ya han avanzado bastante en el trabajo. Entonces tener en cuenta pues, los detallitos que yo les he hecho por ahí, porque es que Excel siempre necesita tener mucho cuidado. Manejo de Excel es de cuidado, entonces si no, con una cosita que no tengamos el cuidado para hacerla, con eso ya, pues no nos va a quedar bien hecho el ejercicio. Voy ¿a qué? Parar la grabación. Muchísimas gracias.